Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno. Amados hermanos, en esta hora le damos gracias al Señor por cuanto nos permite un día más de vida. Le damos gracias a Dios por sus infinitos favores, que sin mereciéndolo, nosotros hemos recibido de parte del Señor. En esta hora, por medio de este audio, pues quiero compartir la palabra del Señor. Y le voy a leer unos versículos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, y dice la palabra de Dios: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bendito Dios. Le damos gracias a Dios por su fiel palabra, por su santa palabra, que por medio de ella nosotros los confortamos, nos llenamos de fuerza, nos llenamos de fe, nos llenamos de confianza, porque sabemos que hay una promesa para aquellos que han creído en el Señor, para aquellos que guardan la palabra de Dios. Dios se está comprometiendo con la iglesia de Filadelfia. Una iglesia que dice la palabra de Dios que con pocas fuerzas, pero se había enfocado en guardar la palabra de Dios. Y Dios se compromete con la iglesia. Dios se compromete con aquellos que guardan su palabra. Dice: yo te guardaré de la hora de la prueba. Dios es el único que nos puede ayudar en enfermedad. Él es el único que nos puede sanar. En los problemas, Él es el único que tiene la salida a todos los problemas. Pero necesitamos guardar la palabra de Dios. Necesitamos enfocarnos en hacer la voluntad de Dios para que sea Él guardándonos en el momento que venga la prueba a nuestra vida, en el momento que venga la dificultad. Es Dios quien va a estar ahí para socorrernos. No va a ser el hombre, sino que es Dios, ese Dios todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el creador de todas las cosas. Va a estar ahí para ayudarnos, va a estar ahí para fortalecernos, va a estar ahí para decirnos: yo estoy contigo. Por eso es necesario que nosotros seamos temerosos de Dios. Guardar la palabra de Dios es respetarla. Que a pesar de que somos débiles, de que somos frágiles, pero hay
en nosotros aquel deseo que, aunque sabemos que no somos fuertes, pero tenemos el anhelo en nuestro corazón de guardar la palabra de Dios. Y cuando Dios ve que a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra poca fuerza, Dios mira, porque no es un Dios ciego, sino que Él todo lo ve. Cuando Él ve que nosotros ponemos de nuestra parte para hacer su voluntad, las puertas se nos abren. Las puertas no se cierran, sino que se abren para que nosotros podamos ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Y aunque vengan tempestades, aunque vengan enfermedades, dificultades, nosotros tenemos una puerta abierta para seguir adelante. Aquellos que guardan la palabra de Dios tienen la promesa de que pasarán por las aguas y no se ahogarán. Trayendo a memoria lo que hizo Dios con el pueblo de Israel, que cuando estaban frente a aquel mar, cuando estaban viendo que los egipcios venían tras ellos, el mar enfrente de ellos y en la retaguardia estaban los egipcios para destruirlos. Pero de repente Dios usa a su siervo Moisés y le dice: Moisés, alza la vara y toca las aguas. Y aquel mar, dice la palabra de Dios, que fue abierto por el poder de Dios. Y el pueblo de Israel, aunque ya parecía que estaba perdido, aunque parecía que ellos iban a regresar a la esclavitud, no regresaron, porque aquel que les había prometido que los sacaría de la esclavitud iba a cumplir su palabra. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Si Él le cumplió la promesa a Abraham, y alzando su mano, jurando por Él mismo, no habiendo otro más grande que Él. Y en aquel día la promesa se cumplió, aunque parecía que ya no había esperanza. Pero dice que aquellas aguas empezaron a abrirse, a detenerse. Y el pueblo pasó. Y los enemigos los persiguieron. Los enemigos no lo dejaron. También entraron a las aguas. Pero no pudieron llegar donde estaban los hijos de Dios. Porque el que los había llevado por ese camino es más poderoso, es más grande, es más fuerte. Y dice la Biblia que aquellos carros con todo y jinetes fueron ahogados en aquel mar. Pero el pueblo de Israel, el que Dios le había prometido a Abraham que los había de sacar, dice la palabra de Dios, que alzaron un cántico al otro lado del río del mar. Porque de gozo, de júbilo, de alegría, porque habían visto la gloria de Dios, habían visto la palabra de Dios cumpliéndose sobre sus vidas. Así nosotros también, si confiamos y creemos y obedecemos a la palabra de Dios, Dios dice: yo te guardaré. Yo estaré contigo. La llama no arderá sobre ti. Como no ardió en aquellos varones hebreos, en Sadrach, Mesach y Abednego. Esos varones
aunque estaban en una nación pagana, pero ellos hacían la diferencia. Ellos hacían la diferencia en aquella ciudad. Y dice que por más que estaba corrompida Babilonia, ellos se mantuvieron fieles, guardando la palabra de Dios. No se postraron ante aquella estatua que había levantado el rey de aquella nación. ¿Y cuál fue el premio de estos varones? Tuvieron que pagar un precio por guardar la palabra de Dios. Y dice que los echaron a un lago, a un horno de fuego. Los echaron a aquel horno por haberse mantenido fieles, por haber mantenido la confianza y la fe en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob. Pero aquellos varones, dice la Biblia, que salieron ilesos, no se quemaron, la llama no pudo arder en ellos, no les pudieron hacer daño. ¿Por qué? Porque guardaron la palabra de Dios, se mantuvieron fieles, aunque estaban en la tribulación. Pero ellos le dijeron: ¿sabes, oh rey? Que los libre, oh Dios, o no los libre, nosotros no los vamos a postrar ante esa estatua que has levantado. Y Dios se glorificó en ellos. Dios no los dejó dentro de aquel horno, sino que los sacó con victoria. Los sacó, amados hermanos. Dios fue glorificado por ellos y Dios se glorificó en ellos. Porque aquel varón, aquel rey de aquella nación dijo, cuando vio que la llama no pudo arder en ellos, dijo: bendito sea el Dios de estos hombres en el cielo y en la tierra. Porque donde hay un hijo de Dios que teme la palabra de Dios, que obedece la palabra de Dios, ahí mora el Espíritu de Dios, ahí mora la santidad de Dios. Y Dios se glorifica. Porque Dios honra a los que le honran. Por eso nosotros, bendito su nombre, tenemos que creer a la palabra de Dios. No importa la dificultad que estemos pasando, no los apartemos del camino de Dios. No los hagamos indiferentes con Dios. Él siempre está ahí para socorrernos. Él siempre está ahí para ayudarnos. Acerquémonos más a Dios, que Él se acercará a nosotros. No seamos indiferentes. Temamos a Dios. Respetemos a Dios. Sea en público o sea en secreto, andemos con temor y temblor delante de su palabra, porque Él está viendo nuestro caminar, Él está viendo nuestras obras, y aquel que se está santificando, santifíquese más cada día, que Dios se va a glorificar. No mirando a diestra ni a siniestra, sino mirando el blanco perfecto, que es Cristo Jesús. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto por su iglesia. Pronto la iglesia vamos a estar en nuestro hogar. Ahorita estamos de visita en esta tierra, pero viene un día donde estaremos en nuestra morada, cuyo arquitecto y constructor no ha sido el hombre, sino el Dios Todopoderoso. Pronto viene Cristo Jesús a recompensar a aquellos que se guardaron, a aquellos que no se apartaron de su palabra, de su camino.
Usted, hermano, que se ha sentido débil, que se ha sentido que no tiene fuerza, hoy Cristo Jesús le viene a decir: tome fuerza, que tome fuerza, porque un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. No retrocedamos, que Cristo viene pronto. Bendito su nombre. Retengamos lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado las promesas de la vida eterna. Aquellos que son fieles. Tenemos promesas de parte de Dios. Esta palabra es para que nos gocemos, para que tomemos fuerza y le digamos: Señor, aquí estoy, soy débil, no tengo mucha fuerza, pero sé que en Cristo Jesús soy fuerte. Como dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hombre temeroso a Dios. Qué bendición es la palabra de Dios. Ellos, la iglesia primitiva, retuvieron lo que recibieron de parte de Dios y no se cansaron. Hermano, tome fuerza. Hermano, levántese. Si se siente decaído, aquí está Cristo Jesús para darle fuerza como la del búfalo, porque eres experto para darle fuerzas al cansado y multiplicarle la fuerza al que no tiene ninguna. Bendito su nombre. Hay que esperar en el Señor. Él viene pronto por su iglesia. Pronto la iglesia se va a ir de esta tierra. No desmayemos. Sigamos adelante. Sigamos perseverando en la oración. Sigamos perseverando en la lectura de la palabra. No nos cansemos de hacer el bien. Si nos estamos santificando, santifiquémonos cada día. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. De eso somos nosotros, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Retengamos lo que tenemos y siempre recordemos el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros. Vino a dar su vida para que nosotros pudiéramos tener vida. Él vino a padecer hambre para que nosotros seamos saciados. Fue azotado, fue bofeteado, lo escupieron, le pusieron la corona de espinas sobre su cabeza. Pero aquel dolor intenso que sentía, pensaba en la humanidad, pensaba en el hombre, en la mujer, que merecían una oportunidad. Ahora tenemos la entrada al reino de los cielos. No tenemos que pagar nada. No tenemos que pagar millones de dólares. Solamente creer en Jesucristo y serle fiel hasta la muerte. Bendito su nombre. Él pagó el precio por nosotros, iglesia. Él dio su vida.
y no le importó el sufrimiento. Él pensaba en usted, Él pensaba en mí, y ahora estamos aquí delante de su presencia. Y el Señor nos dice: yo voy a estar contigo. Yo sé que eres débil, pero no te voy a dejar. Ahí voy a estar contigo, dice el Señor. Yo te voy a sacar en victoria. Por eso el salmista dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré el mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque Cristo Jesús está donde estamos nosotros. Bendito su nombre. Hay poder en Jesucristo. Es fiel el Señor. Creamos a su palabra. Obedezcamos a su palabra. Ya no digamos que es para tanto. Ya no digamos por qué me guardo tanto para el Señor. Aunque vemos que el mundo se va depravando, se va corrompiendo, pero para nosotros viene el día de la redención, de donde un día miraremos a Cristo Jesús tal y como Él es. Eso tiene que llenarnos de fuerza, tiene que llenarnos de valor, porque un día nuestras lágrimas del sufrimiento van a ser enjugadas por Cristo Jesús. Y todo sufrimiento ya no va a ser recordado, sino que va a ser un gozo por toda la eternidad. Con Cristo Jesús hay recompensa para el Hijo de Dios, para aquel que teme su palabra, para aquel que se ha esforzado por guardar su palabra. Bendito su nombre. Así es que Dios está en medio de la prueba. Van a haber pruebas de diferente manera. Es imposible que mientras estemos peregrinando en este mundo, siempre van a venir tribulaciones. Van a aparecer problemas, enfermedades, pero Él es nuestro sanador. Él es nuestro ayudador. Así es que, hermanos, si usted se ha sentido débil, si se ha sentido que no tiene fuerza, le vuelvo a repetir, vuélvase a Cristo, que Cristo Jesús le va a dar la recompensa de su presencia. Gloria a Dios. Gocémonos y sigamos adelante. Sigamos adelante, iglesia. En medio de esta pandemia, el Señor está con su pueblo, porque Él es fiel a su palabra. Bendito su nombre. Y dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. ¡Qué bendición! El que venciere no es aquel que se rinde, sino que aquel que vence, aquel que lucha hasta el final.
ese va a estar en el templo de mi Dios, dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Seamos valientes, que Dios nos ha hecho templo y morada de su Espíritu Santo. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía para decir yo ya no puedo, para decir yo hasta aquí llegué. No, Dios nos ha dado un espíritu de valentía. Que ser valiente es levantarse y buscar de la presencia de Dios. Que aunque no seamos perfectos, pero vamos buscando agradar al Señor. Ser valiente es llegar a la meta. Y aunque estemos atribulados, pero no estamos desamparados. Cristo Jesús está con nosotros. Temámosle al Señor, porque dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. No es tener títulos de alguna universidad reconocida. Porque uno puede tener títulos, puede tener diplomas de toda clase, pero si no está el temor de Dios, de nada sirve. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Porque aquel que es sabio ve el mal y se aparta. Que aunque tenga la oportunidad de pecar, no lo hace, porque sabe que tiene que agradar a aquel que lo creó, aquel que le dio la vida. Seamos temerosos de la palabra de Dios. Tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Peleemos la buena batalla de la fe y corramos con paciencia la carrera, porque la recompensa es grande en el reino de los cielos. No la vamos a ver aquí, pero si viene un día en que el Señor va a recibir a su pueblo y le dirá a aquellos que guardaron su palabra: venid benditos de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Esas son las promesas. Y esperamos ese día de ver a Jesucristo cara a cara. Que aunque no lo vimos en este mundo, pero un día sí lo haremos. No los apartemos del camino de Dios. Él es nuestra única ayuda, nuestro único amparo. Es Él. No esperemos el socorro del hombre. Esperemos lo de aquel que tiene el poder en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra.
el poderoso, el que no perderá ninguna batalla, el que es fiel para cumplir su palabra. Honremos al Señor con nuestro testimonio. Honremos al Señor con nuestras obras. Y no perdamos el tiempo, sino aprovechémoslo. Porque hay recompensa de parte del Señor. Seamos pacientes. Seamos pacientes en esperar en el Señor. Su venida está próxima. Se acerca el día. Vemos cómo están cambiando las cosas. La palabra, las profecías se están cumpliendo día con día. Y nosotros no tenemos que llenarnos de miedo. Mas antes tenemos que gozarnos, porque ya se acerca el día en que Cristo vendrá otra vez por la iglesia. Aquellos que no han aceptado a Jesucristo, es tiempo que se acerquen a Él. Ya falta muy poco tiempo para que la ira de Dios descienda sobre la faz de esta tierra. Es tiempo de buscar a Jesucristo. Cristo Jesús promete la vida eterna. Él quiere salvar al hombre y a la mujer de la condenación eterna. Él quiere dar una oportunidad, porque Él no quiere que nadie se pierda, más que todos sean salvos, que todos procedan a un arrepentimiento. Amigos, si está escuchando este mensaje, acepte a Jesucristo. Él es el único refugio del hombre. Hay una condenación eterna, y de esa condenación eterna Dios lo quiere librar. Pero hay que dejar los placeres de este mundo y volverse al dador de la vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que gozarnos, iglesia. Porque esta momentánea tribulación no se puede comparar con lo que viene para nosotros. Vale la pena guardarse para el Señor. Bendito Dios. Así es que, amados hermanos, pues en esta hora le doy gracias al Señor por cuanto me da la oportunidad de poder predicar su palabra. Medite la palabra de Dios. Atesórela. Si una palabra de esta llegó a su corazón, atesórela. Y démosle gracias a Dios por habernos redimido. Ahora somos un pueblo santo. Somos un pueblo adquirido.
que aunque el enemigo los quiera destruir, tenemos el escudo, tenemos la protección del Espíritu Santo, tenemos un sello en nosotros que es visible al enemigo. Gloria a Dios. Cuando el enemigo se acerca a nosotros, hay algo que dice: propiedad privada somos de Cristo Jesús. El enemigo siempre va a querer destruir al pueblo de Dios. Y lo ha querido desde el principio. Pero no ha podido. Porque Dios es el Todopoderoso. Sintámoslos alegres. Sintámoslos gozosos. De que somos pueblo de Dios. Y aprovechemos esta gran oportunidad. Aprovechemos esta oportunidad que tenemos de parte de Dios. Bendito es su nombre. No temamos ni desmayemos. Le doy gracias a Dios por todos los favores. Que hasta aquí el Señor ha cumplido y sé que la cumplirá siempre. Yo sé que nadie puede decir que Dios le ha fallado. Porque aquel que le busca con un corazón contrito y humillado, ese corazón no lo desprecia el Señor. Así es que vamos a alzar el vuelo como el águila. Traigamos a memoria los mensajes que se nos han predicado. Y alcemos el vuelo como el águila. Rejuvenezcámonos en el Señor. Y llenémoslo de su presencia. Aunque van a haber momentos de que usted ya no va a querer, pero Elías ya no quería seguir caminando. Pero se le apareció el Señor y le dijo: Elías, come, porque el largo camino te espera. Así es que el Señor en esta hora nos está dando fuerza. Los hombres de la iglesia primitiva, los profetas, los patriarcas, no eran hombres sobrenaturales, eran hombres como nosotros, eran mujeres como mis hermanas. Tenían debilidades, pero aprendieron a confiar en el Señor. Así que nosotros también podemos confiar en el Señor. Porque no hay Dios como Él. No ha habido y ni lo habrá. Él es único y verdadero. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Pronto estaremos reunidos nuevamente.
No perdamos la fe y la confianza en Cristo Jesús. Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno. Que el Señor les bendiga.